Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía y buena onda. Y hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente me tiene súper emocionado. Ya saben, a mí me encanta este mundillo de las series turcas y, en particular, todo lo que rodea a sus protagonistas. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un misterio que ha estado rondando en las redes sociales, en los foros, en todas partes y que yo también me pregunto por qué Kerem Bürsin, ese bombón turco, despertó esta emoción, esta chispa, esta verdadera locura por Hande Erçel. Ya sé, para muchos de ustedes, esto no es ninguna novedad. El romance entre Hande y Kerem fue, y sigue siendo, tema de conversación. Pero, realmente nos hemos detenido a analizar a fondo por qué esta conexión en pantalla, que luego se materializó en la vida real, generó tanta fascinación. ¿Qué fue lo que realmente nos atrapó? Bueno, en este vídeo vamos a desglosar todo eso. Vamos a explorar la magia que se generó entre ellos, vamos a analizar sus personalidades, su química, y vamos a intentar desentrañar el misterio de por qué Hande Erçel encendió este fuego en el corazón de Kerem Bürsin. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de análisis, de datos curiosos, de momentos épicos de la serie Love is in the Air y de mi humilde opinión, por supuesto. Y antes de que empecemos, quiero hacer una pequeña petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para sumergirnos en este emocionante viaje. ¡Vamos allá! Bien, empecemos por el principio. La serie Love is in the Air fue sin duda un fenómeno. Pero no solo por la trama, que sí, era romántica y entretenida, sino, y aquí está el quid de la cuestión, por la química que existía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aquí viene la primera gran razón, el primer ingrediente secreto de esta receta del éxito: la química en pantalla. La química, amigos, es ese algo intangible, ese feeling especial que hace que dos actores se complementen, que sus personajes se entiendan, que la pantalla arda con su sola presencia. Y entre Hande y Kerem, la química era explosiva. Se notaba en cada mirada, en cada roce, en cada conversación. La tensión sexual, la complicidad, el cariño, todo era palpable. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. O lo tienes o no lo tienes. Y ellos, afortunadamente, lo tenían de sobra. Veíamos a Eda y a Serkan, los personajes que interpretaban, pelearse, enamorarse, odiarse, perdonarse. Y todo lo hacían con una intensidad, con una pasión, que nos mantenía pegados a la pantalla. Nos reíamos con ellos, llorábamos con ellos, y sobre todo nos enamorábamos con ellos. Porque la conexión que tenían, la forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban era increíblemente creíble. Y esa credibilidad, esa autenticidad, fue la que nos conquistó. Ahora bien, ¿por qué esta química era tan especial? Bueno, en parte creo que se debe a sus personalidades. Hande es una actriz talentosísima, con una belleza natural y una gran versatilidad. Interpretar a Eda, una joven soñadora y luchadora, le vino como anillo al dedo. Supo darle vida, darle esa chispa que la hacía tan cercana y caebel. Y Kerem Kerem. Kerem es carisma puro. Tiene una presencia imponente, un porte elegante y una capacidad para expresar emociones que es admirable. Interpretar a Serkan Bolat, un hombre frío y distante que poco a poco se va derritiendo por amor, fue un reto que supo afrontar con maestría. Su mirada, su sonrisa, su forma de hablar, todo nos conquistó. Pero además de sus personalidades individuales, creo que hubo algo más. Hubo una conexión, una sincronía, una forma de entenderse que iba más allá de las palabras. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se respetaban, que se admiraban. Y eso, amigos, se traduce directamente en la pantalla. Y llegamos al segundo ingrediente secreto, la historia de amor que construyeron. Love is in the Air no es una serie cualquiera. Es una historia de amor con todas las letras. Es un cuento de hadas moderno con sus altibajos, sus obstáculos, sus momentos de felicidad y sus momentos de desesperación. Y Hande y Kerem, con su interpretación, supieron darle vida a esa historia de una manera magistral.
Vimos cómo Eda y Serkan se enamoraban, cómo se enfrentaban a las adversidades, cómo luchaban por su amor. Vimos sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Y en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto, sentíamos esa conexión, ese amor que los unía. La forma en que se miraban era hipnótica. Y creo que muchos de nosotros, en el fondo, soñábamos con vivir una historia de amor como la de ellos. La serie nos mostraba la fragilidad y la fuerza del amor, la importancia de la comunicación, el valor de la confianza. Y Hande y Kerem, con su interpretación, nos transmitían todo eso de una forma tan natural, tan auténtica, que era imposible no involucrarse emocionalmente con sus personajes. Pero la cosa no quedó solo en la ficción. La magia que se generó en la pantalla trascendió a la vida real. Y aquí es donde entramos en el tercer ingrediente secreto, la vida real. Los rumores sobre una relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular desde muy temprano, a medida que la serie se hacía popular. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos, sonriéndose. Y pronto, esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. Y la noticia, amigos, fue la bomba. Los fans de la serie enloquecieron. Para muchos era como si la historia de Eda y Serkan estuviera cobrando vida. Ver a Hande y Kerem juntos de la mano en la vida real, era la confirmación de que esa química, esa conexión, ese amor que veíamos en la pantalla, era real. Y creo que eso fue clave para la fascinación que generaron. Porque no solo eran dos actores interpretando a dos personajes. Eran dos personas que se habían enamorado, que estaban viviendo una historia de amor real. Y eso, amigos, es algo que nos encanta. Nos encanta saber que el amor existe, que es posible, que puede suceder incluso en el mundo de la fama y el glamour. La relación de Hande y Kerem fue mediática, sí, pero también muy discreta. Se mostraban juntos, compartían momentos, pero siempre respetando su privacidad. Y eso, en un mundo como el de la farándula, es algo que se valora. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su amor. Y eso inevitablemente nos contagiaba. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia de Hande y Kerem tuvo un final. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Y aunque fue una noticia triste para muchos, también demostró que su relación era real, auténtica. Que habían vivido un amor de verdad, con sus momentos buenos y sus momentos malos. Y aquí llegamos al cuarto ingrediente secreto, y quizá el más importante, el misterio. La relación de Hande y Kerem siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. Nunca supimos todos los detalles de su vida privada, nunca supimos exactamente qué pasó entre ellos. Y eso, amigos, es algo que nos genera curiosidad, que nos atrae. Nos encanta especular, nos encanta investigar, nos encanta imaginar. Y la relación de Hande y Kerem nos dio mucho material para hacerlo. ¿Por qué se enamoraron? ¿Qué los unía? ¿Por qué terminaron? Esas preguntas, amigos, nos mantienen enganchados. Además, el hecho de que Hande y Kerem sean dos figuras públicas, con una gran base de fans, también contribuyó a este misterio. Sus redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas. Todo era analizado, diseccionado, interpretado. Y cada gesto, cada palabra, cada foto alimentaba el misterio, alimentaba nuestra curiosidad. En resumen, la fascinación que Kerem Bürsin despertó en Hande Erçel, y viceversa, fue el resultado de una combinación perfecta de elementos. La química en pantalla, una historia de amor cautivadora, una relación real y el misterio que la rodeó. Todo esto, sumado a la belleza, el talento y el carisma de ambos actores, hizo que su historia fuera un fenómeno que sigue dando de qué hablar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta reflexión sobre el por qué Hande Erçel despertó esta emoción en Kerem Bürsin. Espero que hayamos despejado algunas dudas, que hayamos revivido algunos momentos épicos de Love is in the Air y que hayamos disfrutado juntos de este viaje por el mundo de las series turcas. Pero antes de despedirnos, quiero hacerles un último recordatorio. Si les gustó el vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con los amantes de las series turcas, con todo el mundo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para seguir creando contenido que les guste. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Por qué creen que Hande y Kerem generaron tanta fascinación? ¿Hay algo que quieran agregar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya encantado. Nos vemos en el próximo con más análisis, más curiosidades y más sorpresas sobre el fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.